Hola, saludos mi gente. Estamos en septiembre del 2018, a comienzos del mes, como una serie de videos que estoy haciendo, los cuales titulé o sigo titulando, ¿no? En la serie de videos la estoy titulando Clases Bíblicas desde la óptica fuera del alcance de la fe, fuera de la fe. Me parece que este es el video número 6. Este video lo voy a nombrar. Bueno, podría haber dos títulos, no sé cuál, estoy debatiendo en mi mente cuál de los dos títulos le puedo poner. Primer título podría ser el origen del judaísmo, el verdadero origen del judaísmo. Segundo título podría ser por qué el Rosh Hashanah se celebra en el séptimo mes. Eh, para los que no saben lo que significa el Rosh Hashanah, significa el comienzo del año judío, en el mes de Tishrei, es el mes el séptimo mes en el calendario judío, con los nombres babilónicos. Bueno, tengo que argumentar de que la Biblia, como ha sido o como fue canonizada, eh, esto juega un papel decisivo en la fe de las personas. No tengo muy claro, no tengo muy claro en qué momento es que se organizan los libros para que queden de esta manera, pero dentro de un recuerdo remoto que tengo sobre el tema, pienso que fue en Alejandría cuando se crea el canon Alejandría, el canon de Alejandría, perdón, o el canon alejandrino, o también se le conoce a esta Biblia la Biblia Septuaginta o la Biblia de los 70. A partir de ahí es que vemos los vestigios del orden sucesivo de los libros tal como aparecen hoy en día en la Biblia, Génesis, Éxodo. Sin embargo, después de estudiar la Biblia, de haberla leído completamente, y fuera desde la óptica de la fe, te das cuenta de que el orden de los libros no debería ser así. Les voy a decir cuál debería ser el orden de los libros para que la Biblia sea más justa. El primer libro que debería de figurar en la Biblia debería ser Nehemías, el libro de Nehemías. El segundo libro que debería de aparecer en la Biblia debería ser el de Esdras, o cualquiera de los dos. Esdras primero y Nehemías después, o Nehemías primero y Esdras después, cualquiera de los dos. Y ya van a ver por qué. Y luego entonces Génesis, Éxodo y tal como, ¿verdad? Como está la Biblia. Eh, Mucha gente, judíos mesiánicos y cristianos, siempre se preguntan por qué el judaísmo ortodoxo, por qué el judaísmo ortodoxo comienza el año en el mes séptimo del calendario judío y no lo celebran en el mes de Abib o Nisan, eh, como lo establece la Torah, ¿verdad? Que la Torah en Éxodo, ahí pues, ¿verdad? Yahvé, el personaje de Yahvé le dice al personaje de Moisés que, que el mes de Abib va a ser el primer mes del año. Pero sin embargo, el judaísmo lo hace en el mes séptimo y les voy a explicar por qué. Y yo estoy de acuerdo que sea en el mes séptimo. Así que si tú eres judío mesiánico, judía mesiánica, judío cristiano, cristiana, y te interesan estos temas, pues aquí te va. Hay unos, la Biblia está hecha de un compendio de mitos mezclados con, con historia. Y una cosa que sí es histórica es la deportación, la deportación de los líderes de la élite de lo que se conoció como el reino de Judá hacia Babilonia. Eh,
la escuché como un sonidito, pero es que tengo un árbol que tiene unas semillas y como estamos en otoño ya se están desprendiendo las semillas y cayó en lo que llama el deck y rebotó y entonces pues eso me robó la atención. Pues le decía, la arqueología ha confirmado que estos dos reinos, tanto el reino del norte, conocido como el reino de Israel, ellos adoraban al dios El y algunas otras deidades, y el reino de Judá, son reinos que sí son confirmados por la arqueología, no con esas grandezas que las describe la Biblia, como el reino de Salomón. Es más, de hecho, Salomón, no hay rastros de él, no se sabe si existió o no. Y el reino de Judá, todo eso de la Judea, Jerusalén, la arqueología nos dice de que era una aldea insignificante al lado de los grandes imperios, o en comparación a Babilonia, que era la ciudad más deseada, era la metrópolis más deseada por los antiguos gobernantes del mundo, ¿no? Inclusive, aún con la grandeza de Egipto, Babilonia era la más deseada. Ahí se estableció Alejandro Magno, Ciro, ¿verdad? Ciro de Persia y los reyes de persas. Y si buscamos, ¿verdad?, una descripción de cómo era en los escritos de Herodoto, que era un historiador griego, la describe como, wow, la Nueva York de la época. Obviamente, pues las ciudades insignificantes pues solo servían para ser saqueadas y Jerusalén pues no se quedó atrás. Siempre fue una ciudad que fue saqueada. Pero en fin, el mito que está detrás de la historia es cuál era el origen de estas dos ciudades, de la gente, de los campesinos, cuál era la historia, de dónde provenían. Ese es el mito. Ese es el mito, porque la arqueología no encuentra rastros de un culto a Yahvé antes del exilio a Babilonia. Y la cuestión es que cuando vemos la misma Biblia, empezamos a notar de que la misma Biblia confirma lo que ha encontrado la arqueología. Entonces, por eso es que le digo que los primeros libros tienen que ser el de Nehemías y el de Esdras. Pero primero el de Nehemías. Entonces, aquí que vamos a ver por qué es que el año judío, el judaísmo, comienza en el mes séptimo. Si usted empieza a leer el libro de Nehemías, el autor, de acuerdo a su creencia, de acuerdo a su agenda, porque yo podría decir que uno de los dos fundadores del judaísmo, así como llegó al primer siglo, no como llegó al primer siglo, los fundadores del judaísmo, desde este periodo, desde el periodo en que, muchos de los judíos, del reino de Judá, muchos de los habitantes del reino de Judá, regresan, y digo mucho porque supuestamente la gran mayoría prefirió quedarse en Babilonia, no les interesó regresar, pero los que regresaron, ahí, ¿verdad?, es que se forma el judaísmo, y desde ese periodo hasta la incursión de los griegos a la historia judía, hasta ahí que se mantiene este judaísmo del que estamos hablando. Ya cuando llegan los griegos, los griegos empiezan a influenciar en los judíos, y ahí el judaísmo se fragmenta, y ahí que ahí nacen los fariseos, los saduceos, los esenios. Entonces todos esos pensamientos de los griegos de resurrección, de héroes así como Hércules, y todas esas cosas empiezan a influenciar en los judíos, y ahí que se fragmentan los fariseos. Los griegos pues adoraban a Zeus. En cada comunidad tenían como un templo, un altar a Zeus, y lo adoraban ahí. Entonces los judíos solo tenían un templo para adorar a Yahvé, y los judíos empiezan a helenizarse, empiezan a influenciarse con los griegos, y el templo empieza a perder protagonismo, y los judíos empiezan a construir templos, mini templos, en cada comunidad donde ellos estaban viviendo fuera de la tierra de Palestina, de Israel, ya que ya todo era parte de un imperio. Donde quiera que ellos hicieron una comunidad, empezaron a hacer
como templos, igual que hacían los griegos. Estos templos se les llamó sinagoga, y eso hasta hoy en día. Entonces, este judaísmo que estamos hablando, el judaísmo puro, el judaísmo primitivo, el verdadero judaísmo, comienza con Nehemías y Esdras, y se conservó así, tal como tal, hasta la incursión de los griegos. Solo una secta conservó el judaísmo como tal. El judaísmo de Nehemías y Esdras lo conservó puro, y fue la secta de los saduceos, una secta que el cristianismo lo ha atacado violentamente y que después posteriormente desapareció. Pero la secta de los saduceos fue la única que conservó este judaísmo de Nehemías y Esdras. Todos los fariseos, que fue una secta mayormente helenizada, es la que el cristianismo, obviamente el cristianismo también es una mezcla de judaísmo y paganismo, pues es con la que se identificó, y ya ustedes saben el resto de la historia. Pero entonces vamos a atacar este judaísmo que comienza en el mes séptimo, este mes que está comenzando. Nosotros creo que el día 9 es que comienza, las fiestas de este mes. Está lo de Yom Kippur, está que es el día del perdón, los 7 días, ¿verdad? De Sukkot, que es donde se viven en cabañas. Todo esto comienza en el mes séptimo, y para eso le digo que hablan la Biblia. Y si no tienen Biblia, pues apunten lápiz y papel y apunten el libro de Nehemías, y usted lo puede leer completo desde el capítulo 1 para que tenga una visión completa, ¿verdad? De lo que el autor expone. Pero nosotros nos vamos a enfatizar a partir del capítulo 8 en adelante. Entonces, el capítulo 8, ya una vez usted lo lee completamente, usted sabe que cada versión ha sido alterada, se manipulan ciertas palabras, ciertas cosas, unas cosas se añaden, otras se quitan, para cambiar un poquito la percepción del lector. Pero leyéndolo concienzudamente y de una manera crítica, podemos determinar que los judíos... Voy a hacer un alto, antes de lo que iba a decir ahora. Hay que aclarar algo. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportó a los judíos a Babilonia, solo se llevó a la élite. Solo se llevó a la élite, a las personas importantes. Los campesinos, la gente normal, siempre permaneció en Judea. Y eso hasta la misma Biblia lo explica. Y Nabucodonosor le dejó un gobernador gobernando Judea, obviamente un gobernador caldeo, un gobernador babilónico, y siempre esa gente permaneció ahí. Solo se llevó a la élite. Ahora sí, yo necesité recurrir a este apunte porque usted lo va a necesitar, lo que te voy a explicar ahora. Es necesario que usted comprenda eso, que no todos los judíos fueron deportados a Babilonia, sino solo la élite, la gente, los sacerdotes de todos los cultos que habían allí. Porque si una cosa, la Biblia está acorde con la arqueología, es que ¿verdad? En Judea, en el reino de Judá, se adoraban a muchos dioses. Hasta el mismo Jeremías lo admite, que supuestamente, ¿verdad? De acuerdo al autor, por eso es que Yahvé actúa en contra de los judíos y los manda a deportar porque estaban adorando a otros dioses. Bueno, ya eso son cosas, esa es la creencia, las supersticiones, ¿verdad? Del autor. Pero sí, en realidad sí, en Judea habían templos y altares a un montón de dioses. No había un culto centrado en un solo dios. Y eso la arqueología lo ha confirmado. Entonces, y usted verá, usted va a llegar a unas conclusiones. Entonces, pues ya tenemos claro que solo se llevó a la élite a Babilonia, ¿verdad? Nabucodonosor solo se llevó a la élite a Babilonia. Los campesinos, la gente común se quedó siempre viviendo ahí. Obviamente viviendo bajo el régimen babilónico. Después que Ciro de Persia se queda con el imperio de Babilonia, después de la caída de Nabucodonosor, el rey Ciro de Persia era un rey que le daba lo mismo, tú sabes. Él no era de estos que quería imponer su creencia. Él tenía obviamente un dios que era Ahura Mazda, que es el dios todopoderoso, ¿verdad? De los persas. Pero él quiso que ¿verdad? Tanto Egipto, que ya pertenecían a Persia,
Israel y todos los territorios conquistados que siguieran practicando los cultos a sus dioses. Le daba lo mismo, simplemente que pagaran los impuestos a Persia, al nuevo imperio, simplemente como eso. Cuando los judíos regresan a Jerusalén, obviamente quizás no fueron los mismos que fueron deportados, quizás fueron los hijos de estos, y quizás uno que otro anciano que fue deportado joven, pues regresó ya anciano. Cuando regresan, aquí hay algo sospechoso, que por eso es que el judaísmo ha adoptado de comenzar el año en el séptimo mes, porque los rabinos y los sabios del judaísmo saben que el judaísmo pues comenzó en el mes séptimo. Aquí se habla de un mes séptimo, de que se hace una conferencia, una gran asamblea de toda la gente de ahí, de Judea. Y miren qué cosa. La gente de Judea, tanto de los que regresaron de Babilonia como la gente de Judea, estaban casados normal con quienes se enamoraron. Mayormente los varones estaban casados con mujeres de toda la región. Quien le gustó, quien era bonita, quien su corazón conectó con esa persona, se casaron, tuvieron hijos. Esa era la situación. Vienen estas personas, Nehemías y Esdras, con un racismo extremo, y quieren desbaratar todo eso. Y lo logran. Una cosa sospechosa que vemos aquí en el capítulo 8 de Nehemías es que nadie, aparentemente nadie, a juzgar por todo lo que leemos, ya todo en el contexto completo, aparentemente nadie sabía de Yahvé ni de Moisés. Nadie sabía de los mandamientos de Yahvé. Nadie sabía de lo que si estaban en Sucot, que si nada. Entonces, Esdras, que como explica el mismo libro de Nehemías, se trepa en un atrio ahí a leer el libro de la ley, y la gente, pues entonces, pues, igual que pasan en muchas de estos cristianos que a veces se hacen, esas asambleas donde a veces yo escucho cristianos, mira, salvamos tantas almas en tal asamblea anoche, en tal pueblo. Pues sí, cuando tú haces una cosa así, tú juegas con las emociones de las personas, pues las personas empezaron a llorar, y mira que nos desconocíamos esto, lo otro, pero ¿cómo es posible? Entonces, solo Nehemías, Esdras y un grupito secreto de personas conocían la Torá, conocían de Yahvé, conocían de Moisés. Qué raro, ¿verdad? No hay vestigios en toda la nación de estas personas. Entonces, se hace una congregación aquí, se hace una asamblea donde se adoctrina por 7 días, ahí mismo le explica, se adoctrina a las personas, se les explica, y pues aparentemente se deja un culto ya organizado y estructurado. Pero miren, no por mucho tiempo. Si vamos al capítulo 13, de Nehemías más abajo, se dice que después Nehemías, pues como él era gobernador de Judea, pero por el imperio persa, pues la guardia y los soldados que tenían eran persas. Y él se reportaba al rey, ¿verdad? Y a los dirigentes persas. Entonces Nehemías, pues obviamente tuvo que regresar allá a Babilonia, donde se habían asentado o acuartelado los persas. Y después de un tiempo regresa, cuando supuestamente el culto ya había arrancado y lo habían dejado seteado. Pues no había esa devoción. La gente estaba cada cual por su lado, inclusive se dice, en el capítulo 13, se dice que creo que el que habían designado como sumo sacerdote, un primo, algo, un tal Tobías, lo habían acomodado ahí en el atrio del templo. Y inclusive, en el capítulo 13, no sé, espérate, me salí aquí, capítulo 13 de Nehemías. Ok, vamos al versículo 25, creo que es. En el 25 se dice que tuvo que utilizar la fuerza, o sea que igual que el cristianismo, ¿verdad? Y el catolicismo, cuando para la época de las cruzadas y la época medieval, que utilizaban la fuerza, aquí mismo dice el autor que Nehemías, obviamente utilizando la guardia persa, utilizó la fuerza para poner estas reglas en funcionamiento, para corregir,
para corregir a la gente que se estaban apartando del reglamento que habían dejado establecido Nehemías y Esdras. Y también, como les dije, la situación de las mujeres que eran de otras regiones, de los vecinos, pues eso no lo querían ellos. Ellos hicieron que los judíos hicieran algo tan inhumano como abandonar sus mujeres, sacarlas de Judea. Váyanse con sus hijos, váyanse, no queremos, ahí no hay child support ni nada de esas cosas que valga, váyanse. Y eso tuvieron que hacerlo bajo chantaje, y eso lo vemos en Esdras. Vamos a ver aquí, porque esta Biblia es electrónica. Esdras, me parece que es el capítulo 10. Capítulo 10, vamos a ver. Creo que el capítulo 10, del versículo 7 al 9. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Exacto, en el capítulo 10 de Esdras, que está hablando todo de la misma cuestión, ahí habla de que se publicó un edicto de que todos los judíos tenían que reunirse, ¿verdad?, en Jerusalén, y a ellos se les dio un plazo de 3 días para que salieran de las mujeres. Ellos tenían que abandonar las mujeres y sus hijos, porque si no, serían expulsados de Judea y se les iba a confiscar sus bienes. Mira qué cosa más inhumana. Entonces, obviamente, contra ese chantaje, Nehemías azotando a la gente y usando la fuerza, tenemos dos elementos aquí. El chantaje, poniendo la ley, ¿verdad?, de confiscarle las tierras y las posesiones a la gente si no obedecían, usando la fuerza. Pues obviamente, pues ya sabemos históricamente que pues los cultos así que se imponen. Así pasó el catolicismo cuando se impuso aquí en América, cuando estaban los nativos americanos, por la fuerza, por medio del chantaje, la humillación. Pues así fue que se originó el catolicismo aquí en América. Pues así mismo se origina el judaísmo en Judea, algo que aparentemente no existía. Y ojo, que si usted lee el libro de Esdras al principio, cuando está hablando de la construcción del templo, cualquier ingeniero, cualquier, ¿cómo podríamos decir? Cualquier diseñador de obra, eso tiene, bueno, se me olvidó el nombre de estas personas que son los que, bueno, cualquier obrero de la construcción, cualquier ingeniero que lee lo que está escrito en el libro de Esdras, cuando está hablando de la construcción del templo, llega a la conclusión de que aquí no está hablando de una construcción o de una reconstrucción de algo que estaba previamente. No, ahí se está hablando de que se está construyendo algo desde sus cimientos. Si hubiese existido un templo previo, el cual supuestamente Nabucodonosor quemó, pues hubiese existido algunas paredes, porque quemar es una cosa y destruir es otra. Hubiese quedado algo y a partir de ahí pues se vuelve y se reconstruye. Pero no, aquí se está hablando de una construcción desde su cimiento. Lo que nos da indicio de que nunca hubo un templo a un Yahvé, de que este Yahvé es un Dios híbrido, un Dios que se recoge en Babilonia. Y de hecho ya nos queda claro, si leemos el libro de Génesis, vemos que el autor está inspirado en Babilonia. Primero, desde el Jardín del Edén, que te da las coordenadas de dónde era supuestamente el Jardín del Edén, te dice al lado del río Tigris y el Éufrates, que es lo que está ahí, Babilonia. Cuando nos dice de que Abraham, que representa al pueblo judío, que viene de Ur. Ur pertenece a Babilonia. Ur era una ciudad caldea, pertenece a Babilonia. Entonces eso es como una metáfora, no una metáfora, sino como un midrash, como una parábola, donde Abraham representa al pueblo judío, el pueblo judío que viene de Babilonia. Entonces la torre de Babel, eso es Babilonia, Nimrod, toda esa historia, entonces vemos que el autor está en Babilonia. Y también vemos en el libro de Génesis, donde el autor bastante, como en los capítulos ya finales del libro de Génesis, habla de que Abraham persiguió a qué sé yo, qué gente hasta las tierras de Dan, unas tierras de Dan que no existían, que existían, sí, ya cuando se repartieron las tierras,
Entonces tú dices, bueno, pues el autor de esto era un autor que existía ya cuando estaban las tierras de Dan. También por otro lado dice de que habla de los reyes de Israel en Génesis. ¿Cómo tú puedes hablar de los reyes de Israel en Génesis si todavía todo eso no ha pasado? Entonces, y si no sabes lo que está hablando, voy a tratar de buscarlo aquí rapidito. Vamos a ver si lo puedo buscar aquí. Rey de Israel. Vamos a ver si lo encuentro. Es un versículo donde te habla de... Vamos a ver si lo encuentro. Perdonen que no me había preparado para eso. Pero está hablando de los reyes. No, va a ser difícil encontrarlo así. Entonces, rey de Gran, no. Va a ser bien difícil encontrarlo así. Esa se las deo. Pero es un versículo en el libro de Génesis donde dice, antes de que hubiera... Está entrando una llamada ahora. La cojo ahorita entonces. Bueno, voy a tener que devolver esta llamada. Así que lo que voy a hacer es que cuando consiga este versículo, lo voy a poner en la sección de comentarios abajo. El versículo lo voy a poner en la sección de comentarios abajo para que usted vea que el autor pues en todo momento sabía de antemano, el autor de Génesis ya había leído quizás hasta el libro de Josué y el libro de Jueces, tú sabes. ¿Por qué? Porque sabe cuándo fue el primer rey de Israel. Así que le voy a poner ese versículo para que ustedes lo vean, porque ahora de momento no lo tengo en la memoria. También les puedo decir que el libro de Éxodo, ahí en el capítulo 16 al final, también el autor sabe, ya el autor había leído ya también el libro de Josué, porque sabe de antemano que ya el pueblo ya había cruzado el Jordán y que había dejado ya de caer el maná, y eso para tú saberlo pues tendrías que leer el libro de Josué. Entonces todos estos libros fueron escritos en Babilonia, y por lo tanto pues el judaísmo como tal, Yahvé, el personaje de Moisés, mira, hay un rey Hammurabi, que tiene que ver con la historia de Babilonia. Yo creo que más de Asiria que de Babilonia, donde este rey supuestamente fue puesto en una canasta cuando bebé en el río Éufrates. Pues de ahí se coge, ¿verdad? De esa parte de la historia o de ese mito también, porque es un mito también, del rey Hammurabi, se toma y se crea el personaje de Moisés. Entonces todas estas cosas se le presentan al pueblo, un pueblo ignorante, de gente que no sabe leer ni escribir. Ellos lo que tú le digas, ellos se van a creer. Estamos viviendo un mundo, o en este mundo que, ¿verdad? De hace 2800 años atrás, cuando se hace esta asamblea, la gente, los que están escuchando esto, son personas que son campesinos, son pastores, son personas que no tienen ciencia, viven en un mundo de supersticiones, de dioses, donde, como les dije, no sé si en este video o en uno anterior, donde cada nación tiene un dios como si tuviesen una bandera hoy en día o el himno nacional. Cada nación tiene un dios o varios dioses nacionales, patrióticos. Entonces ese es el mundo donde viven. Entonces decirle todas estas historias, leérselas, porque son cosas que son leídas, donde ya no se puede ni siquiera corroborar, no se puede corroborar. ¿A dónde? ¿Dónde van a buscar para corroborar? Si ahora mismo para yo saber qué sé yo, dar 500 años atrás y saber la historia de Cristóbal Colón, como único yo lo sé es que la lea, porque no hay manera, yo no tengo manera de corroborar eso. Y otros hechos que han sucedido que los desconozco, como único yo puedo saberlo es que lo lea. ¿Por qué? Porque fueron hechos que pasaron antes, y algunos son mitos que no hay manera de saberlo. Pueden estar escritos, pero como yo sé que
que es verdad o no, simplemente usando, ¿verdad?, el sentido común. Entonces, para estos judíos que están en esta asamblea, que le están leyendo todos estos, el libro de la ley, como supuestamente dice, ¿verdad?, que Esdras estaba leyendo, ellos no tienen manera de corroborar eso. Ellos son ignorantes, ellos son supersticiosos. Ellos viven esa es la época donde ellos están encapsulados, ¿verdad?, en las coordenadas del tiempo. Ellos viven ahí en esa cápsula donde se vive con supersticiones, creencias, minotauros, dragones, unicornios. Eh, entonces, todas estas historias, ¿verdad?, donde se les dice, mira, se le lee la historia del faraón, ¿verdad?, de Egipto, pero faraón es un título, no es un nombre. Ok, ¿qué faraón? ¿Qué faraón? Vamos a chequear. Bueno, sabemos que el libro de Éxodo menciona la ciudad de Ramses. Si menciona la ciudad de Ramses, es que el autor cuando escribió esto, ya la ciudad de Ramses ya estaba. Entonces, ya sabemos que quien quiera que escribió el libro de Éxodo, lo escribió, la ciudad de Ramses es son de las del Imperio Nuevo de Egipto. O sea, ¿cómo podríamos decir? Si buscamos en el tiempo, el antiguo Egipto y el nuevo Egipto, la ciudad de Ramses viene perteneciendo ya a una historia más nueva, más moderna. Se distancia del antiguo Egipto. Entonces, si tú me estás mencionando la ciudad de Ramses, quiere decir que ya cuando tú estás escribiendo esto, esa ciudad de Ramses existía ya. Entonces, tú eres de un tiempo bien moderno, vamos a decirlo así. Entonces, ¿y dónde fue eso? ¿En qué tiempo puede ser eso donde ya la ciudad de Ramses existía? ¿En qué periodo? Pues el periodo ¿verdad?, donde estaban los judíos deportados, exiliados en Babilonia. Bueno, pues entonces les voy a buscar ese versículo. Voy a llamar a mi esposa que me estaba llamando, a ver ¿verdad?, que no vaya a tener alguna situación. No creo, que si no hubiese seguido insistiendo. Pero le voy a devolver la llamada y voy a buscar ese versículo donde el autor de Génesis, de antemano, ya sabe, hasta los reyes, de la lista de los reyes que, que supuestamente gobernaron a Israel, probablemente ya habían leído el libro de Reyes y el libro de Crónicas. Y otra cosa, el libro de Reyes también sabemos que fue escrito posterior al exilio, porque el mismo libro de Reyes en un versículo dice, en el año 30 y tanto de la dispersión de Babilonia pasó esto. O sea que, obviamente, pues si el autor está diciendo que en el año tal de la dispersión de Babilonia, pues quiere decir que esa persona es después de la dispersión. O sea que el libro de Reyes fue escrito después de la dispersión. Y lo mismo pasa con todos estos textos. Fueron escritos para presentárselos al pueblo, fueron escritos en el tiempo que estuvieron en Babilonia, ¿verdad? La élite, los cultos, los que sí sabían escribir y leer y escribir, que tuvieron acceso a las bibliotecas de Babilonia, a todos los cultos, que pudieron ver cómo era el culto a Marduk, que era el dios de los babilonios. Y recogen de aquí, recogen de allá, recogen de todos los mitos, ven el zodíaco babilónico, ¿verdad? Cómo era de los 12 meses del año, y ahí están las 12 tribus de Israel, que saben que los templos antiguos, los dioses solares, pues los templos se construían con la puerta hacia el oriente, hacia la salida del sol, construyen el templo y ponen toda la simbología del templo, así mismo mirando hacia el oriente. Entonces todo esto es una adoración solar escondida. Eso es lo que se le presenta al pueblo y es un culto que no duró mucho porque, como les dije anteriormente, el culto que Nehemías, el judaísmo como tal, empieza con Nehemías y Esdras hace 2800 años atrás y prácticamente se adulteró cuando llega Alejandro Magno a la escena histórica de los judíos y empiezan los griegos a influenciar a los judíos. Y ahí empieza el judaísmo a fragmentarse. Ya no es un solo judaísmo, salen los que han incluido cosas en el judaísmo, ¿no? Como profetas, que si la resurrección, que si, bueno, un montón de cosas que no estaban incorporadas, que no eran parte del judaísmo
primitivo, este judaísmo que Nehemías y Esdras le enseñan al pueblo, que en ningún lado habla de resurrección ni nada de esas cosas, porque ni siquiera el personaje de Moisés ni Aarón, su hermano, se le prometió una vida eterna ni nada de esas cosas. Son cosas que se van incorporando ¿verdad? De los griegos, igual que Dios y que tiene un hijo. Eso, eso era de los griegos, que la mitología griega, pues sí, Cronos, que era el dios creador de los titanes, el más poderoso, pues tiene a su hijo, que es el libertador, que es Zeus, Zeus, ¿verdad? De ahí que viene la palabra Jesús, que termina siendo Jesús, Zeus, el hijo de Dios. Entonces, Hércules, pues Sansón, entonces todas estas cosas pues se fueron influenciando entre los judíos y ahí empiezan a escribir y ahí nos llega todos estos mitos que llegan hasta ahora, pero que cuando uno las rastrea hacia atrás se va dando cuenta cuándo es que empiezan a aparecer en la vida judía. Aquí en la gran asamblea de Nehemías en ningún lado te están hablando de Sansón ni nada de esas cosas. La ley, la gente no sabía nada de Sucot, no sabía nada de los mandamientos, no sabía nada de Yahvé ni de Moisés. El judaísmo lo establecieron Nehemías y Esdras en un mes séptimo, y por eso entonces que los judíos comienzan el año en el mes séptimo, el mes de Tishrei, Rosh Hashanah. Así que de paso, aquellos que celebran el Rosh Hashanah en el mes séptimo, que está a punto de comenzar, pues les felicito. Hay una corriente del judaísmo laico, judaísmo humanista, con la cual yo me identifico, y diría yo que la gran mayoría de los judíos pues ahora mismo es laico, no son creyentes, y lo que se ha hecho es se ha recuperado del judaísmo, porque el judaísmo no es solo una religión, sino un modo de vida. Se ha recuperado la cultura, la dieta gastronómica, la comida, se ha recuperado la música, el folclore. Lo único que se ha desechado es la religión. Y de cierto modo, porque todavía la vida del ser humano es religiosa en todos los sentidos. Cuando somos fieles a un cantante, actuamos de manera religiosa. Cuando nos reunimos todos los fieles a ese cantante en un concierto, eso es algo religioso. El deporte es algo religioso. Los partidos políticos todo el mundo opera de manera religiosa, con una fidelidad a ese ideal, que es lo que viene siendo la religión. Una fidelidad a un ideal. Elegir, de ahí viene la palabra religión. O reelegir, cambiar algo por una nueva idea. Entonces, sí, el judaísmo laico pues también viene siendo una religión, lo único que sin dioses. Recuperando todas las cosas buenas, toda la historia, ¿verdad? del judaísmo, pero sacando a las deidades de la ecuación humana. Entonces, por lo tanto, sí, hay muchos judíos que van a celebrar el Rosh Hashanah de manera humanista, de manera atea, vamos a decirlo así, con ateísmo, simplemente conservando la cultura, el folclore y las tradiciones judías y sacando a las deidades, ¿verdad? Yahvé, a Hashem, sacándolo de la ecuación. Así que con esto te debo ese versículo, te lo voy a buscar, lo voy a poner aquí en la caja de comentarios para que veas, porque se me olvidó en el momento. No, me gusta a veces tener como un bosquejo, por si acaso se me olvida referirme a él, pero no lo tuve. Así que, una vez más, feliz Rosh Hashanah, los que comienzan el año en el mes séptimo, y para aquellos que lo celebran a tipo romano, ¿verdad? En el mes de Janus, Janus, enero, como yo pues en la cultura que vivo es una cultura greco-romana, entonces pues lo celebro, ¿verdad? No me queda de otra, porque las empresas en las que trabajo, en la comunidad que trabajo, en el país donde trabajo, pues ahí donde se comienza el año, pues lo comienzo entonces como con el resto de las personas con las que convivo. Así que felicidades a aquellos que sí, que guardan el día de Rosh Hashanah
ahora en esta semana, bueno, el día 9 creo que es que empieza, ¿verdad?, las fiestas, las festividades judías. Así que saludos a ustedes y, pues reconsideren esta enseñanza que les estoy dando de cómo cómo comenzó el judaísmo de manera sospechosa y, los grandes fundadores, ¿verdad?, del judaísmo pues fueron Nehemías y Esdras y no Moisés. Moisés solo un personaje utilizado por estos dos individuos, Nehemías y Esdras, y los escribas, los autores, ¿verdad?, que son desconocidos de la Torá. Así que, bueno, sin más, hasta la próxima.